Muy buenas noches, queridos amigos, amigas. Es un placer volver a estar aquí con ustedes nuevamente saludándolos en nuestro programa Mil Maneras de Vivir. Y bueno, es un tema maravilloso, muy bonito, ¿verdad? Lo que queremos tocar el día de hoy. Como les comenté en los mensajitos que dejé para que nos vieran el día de hoy, el interés tan grande de cómo nos aconsejan las abuelas. Digo, es un tema muy bonito porque ¿quién de nosotros no ha tenido una abuelita que nos consiente, una abuelita que nos da pues ese apapacho, esa crianza, ¿verdad? Porque sí, de verdad que a mí de verdad me tocó una abuelita maravillosa. Tuve a mi lado una hermosa abuela en la que sigo sus consejos. Yo creo que estoy muy chapada a la antigua precisamente por los consejos de la abuela. Entonces, para mí es maravilloso el comentar este tema porque, bueno, quisiera entrar en un poco con los jóvenes, porque hoy de repente con todas las novedades que traen en su cabeza, con tanta tecnología, con tantos medios de comunicación, pues pierden un poquito el sentido de lo que es, en lugar de, como le digo ahora a veces a mi mamá, ¿verdad? Cuando quiere saber algo que yo a lo mejor, pues por un poquito meterme a que ella también conozca más de tecnología, luego me dice, oye, esto, aquello, pregúntale a Google, ¿verdad? Muchas veces es lo que respondemos ya ahora con las nuevas tecnologías. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con las nuevas tecnologías? Que de repente nos estamos dejando pues atrás a los verdaderos consejos de las abuelas, de las mamás. Yo ya soy una abuela, de verdad, y créanme que para mí es maravilloso porque ya no es la misma educación que se les dio a nuestros hijos. Ahora con nuestros hijos era como más responsabilidad, como que con nuestros hijos era como que el más dureza, ¿no? Con más firmeza, con más eh, pues autoritarismo, se puede decir, de educar a nuestros hijos. Y ya con nuestros nietos, bueno, pues ya somos más dulces, más tiernos, nos gusta como que de repente darles ser un poquito alcahuetos de los niños, de nuestros nietos. ¿Por qué? Porque de repente ellos preguntan muchas cosas que luego de repente no pueden preguntarle a los papás, que la confianza que a veces no le tienen a los papás no la deben de tener a nosotros, ¿verdad? Entonces siempre los consejos de una abuela o de un abuelo, de los abuelitos, de verdad, como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y es la mera realidad, ¿no? Es la mera realidad. Bueno, los abuelos por su experiencia, por todo lo vivido, por todo lo que pasaron, siempre van a tener como ese gusto por darnos ese consejo, por darnos ese apoyo, ¿verdad? Ese apapacho de abrazarnos y decir, ¿sabes qué, hijo o hija? Los dichos son muy buenísimos, todos los dichos que nos decimos, ellos lo saben de pe a pa, todos los dichos, de verdad. Y los remedios, de verdad, téngale fe también a los remedios caseros de los abuelos, de las abuelas, porque muchas veces ahora con tantas enfermedades que de repente desconocemos, los más nuevos y mucho más los jóvenes, ellos no se saben más que decir, me tomo X medicamento, ¿no? Se automedican. Y muchas veces son cosas leves que aunque ustedes digan que las abuelas les decían que el típico dolor de estómago y que durabas algunos días con esas molestias, nuestras abuelas decían, está empachado, lo típico, ¿no? El niño está empachado. Y ellos hacían sus remedios muy buenos para el empacho. Y créanme que funcionan hasta la fecha esos remedios caseros de las abuelas. Aunque sean sencillos, tienen mucho que ser de que te limpian el estomaguito, ¿no? Su típico, el polvito de bismuto con su aceite de olivo, aceite de resino, sigue funcionando. Y son remedios de las abuelas o de más allá de las abuelas. Entonces, digo, vamos a tener esa fe también todavía. Quiero inculcarles todavía el que tengan esa confianza, ese gusto por preguntarle a las abuelas,
seguirnos dejando apapachar por los abuelos. Y los abuelos, por favor, también no le tengan miedo ya a los nietos o a los bisnietos. En mi caso ya hay bisnietos. Ya mis papás son bisabuelos. Y de repente no les tienen la paciencia a los niños. De repente ya no están en la edad, dicen ellos, de aguantarles, ¿no? Lo que ahora los niños son medio rebeldones, no son tan obedientes como eran nuestros hijos. Pero yo creo que si los armonizamos, les tenemos la paciencia, hablamos con los niños, son tan inteligentes que de verdad yo creo que es solamente intentarlo, es solamente el ver que los niños también nos hacen caso y son mucho más tranquilos con los abuelos que con los papás. A los papás yo les digo, ya les tienen tomada la medida, ya saben que de alguna manera pues tienen que tolerar todo lo que ellos hagan y si ahorita lo regañan al rato lo besas y le das un manazo y al rato le estás dando 1000 abrazos, ¿no? Esa es una manera de educar media radical en una cosa y en la otra. Y los abuelos somos más neutrales, los abuelos somos como que de repente decimos más tranquilos para apapachar al niño, a la niña, y les damos más ternura, más amor, los educamos ya de otra manera porque en mi caso yo les tengo mucha paciencia, a mí me gusta hablarles bonito y mi vida, mi cielo, mi niño, mi niña, los adoro, los apapacho, cosas que a veces a los papás se les está olvidando, ¿no? El apapacho, pero de cierta manera no exagerado, de una manera que ellos entiendan, que ellos sepan que el cariño, el amor con el que a veces también se les regaña o se les dice no hagas esto, pues ya lo entienden, de verdad, aunque sean chiquitos ya entienden los bebés. Entonces, esto de las abuelas y los abuelos, de verdad, yo quiero inculcar de alguna manera a los jóvenes que de repente ya no se arriman a los abuelos, ya no platican con las abuelas, se alejan, ya están muy metidos en su tecnología, ya están muy metidos en sus chats de jóvenes o en 1000 cosas que traen en la cabeza. Y créanme que si se arriman a los abuelos, tienen tanto que contarles, tienen tanto que decir de sus experiencias, que el día que nos falten los abuelos, nos quedamos con tantas cosas bonitas, con tantos ejemplos maravillosos que nos dejaron. Como les digo, yo aprendí muchísimas cosas de mi abuela, de mi abuelita hermosa, porque el cocinar, el saber tejer, el saber bordar, el comportamiento de una niña, ¿verdad? Desde muy chiquita, te inculcan cosas muy bonitas y que hasta la fecha siguen siendo agradecidas, sigue siendo algo de seguir dando el ejemplo a los demás. Lo que yo aprendí de mis abuelitas, de una principalmente la materna, pues es lo que yo le inculco también a mis niños y lo que yo traigo muy arraigado en mi cabeza, muy arraigado en mi carácter, muy arraigado en mis sentimientos, en mi educación, en mi cultura. Entonces para mí es maravilloso el tener ese sentimiento y esas cosas hermosas de mi abuelita, porque se quedaron ahí para toda mi vida y yo las sigo transmitiendo a mis hijos a sus hijos y en los que sigamos con las generaciones, vamos a seguirles dando motivos para que sigan escuchando a las abuelas. Ellas siempre van a tener palabras hermosas para nosotros, van a tener palabras de aliento, pero consejos, el enseñarte a hacer algo que tú ni siquiera piensas que lo puedes hacer tú y cómo lo podían hacer ellos. Entonces, hay mucho que aprender de los abuelos, de las abuelas, por favor. Vamos a darles ese apapacho también nosotros a los abuelitos, a las abuelitas. Los consejos de las abuelas de verdad siguen funcionando, ¿verdad? Y los dichos por algo están. Siempre los abuelos van a salir con, acuérdate del dicho, fulano, o sea, depende de las circunstancias que estemos, ellos nos van a seguir recordando los dichos, ¿verdad? Y los remedios caseros. Y nos van a seguir inculcando una educación que nunca está pasada de moda, la educación que nos dejen en nuestra vida, la gente mayor, siempre va a ser la mejor, no va a pasar de moda, pase el tiempo, pase lo que las generaciones, siempre esa cultura de ser educado, de ser agradecido, de saludar, de dar buenos días, buenas noches,
del apapacho entre familia, de tener una familia unida, viene por los abuelos. Acuérdense que las casas en donde hay papás, mamás, donde hay abuelos, es una casa armoniosa, es una casa bendecida, es una casa, pues que si el día que ya falte alguno del miembro de la familia, de verdad se va a dispersar las personas. Van a empezar a ya no llegar a las casas, van a decir, bueno, es que ya no está mi mamá o ya no está la abuela y a quién vamos a visitar, como que se empieza la familia a desunir y lo que queremos es tener unida la familia. No queremos que las familias se desunan, queremos que estén muy cercanos, que siempre no dejemos para el mañana, decir, por cualquier situación que llegáramos a tener de distanciamiento con la familia, por favor, siempre vamos a tratar de volver a estar ubicados y de volver a estar bien con todos. No sabemos cuántos años vivamos cada uno de nosotros y un día nos vamos a ir o un día se nos va a ir un ser querido y el que nos quedamos con esa ansiedad de no haber dicho lo que sentíamos, el no haber tenido más tiempo para ellos, el no haber escuchado un consejo, bien dice el dicho, el que no oye consejo no llega viejo, ¿verdad? Entonces eso también viene de los abuelos, de nuestros antepasados, de todos esos dichos tan hermosos que hay. Un clavo saca otro clavo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son cosas que ellos en su experiencia, en lo que ellos han vivido, han visto que es verdad. Esos dichos están bien hechos y de pura gente que ya pasó por ciertas circunstancias y que vieron que sí se puede y que por algo está el dicho y para prevenir, para adelantarnos a algo, los dichos por algo se dicen. Y siempre van a salir más dichos, pero los de que tenemos aquí arraigados por nuestros abuelos son los mejores. Entonces vamos a procurar escuchar a nuestros abuelitos, a nuestras abuelas, los que estamos criados con las abuelas, créanme que somos gente muy bendecida, somos gente que traemos un ejemplo tremendo, que siempre vamos a estar recordando lo que nos dijo la abuela. Son cosas que a lo mejor ni la mamá se los dijo a la hija y sí se los está haciendo y diciendo a los nietos, ¿verdad? ¿Por qué? Por su experiencia, que de alguna manera, como les digo, no es lo mismo educar a nuestros hijos y cuando nos traen a los nietos o cuando nos los dejan un rato, cuando podemos tener ese contacto con los niños, nuevamente con nuestros nietos, es el apapacho súper diferente, es la educación súper diferente, es la complicidad de entre los nietos y los abuelos, es decir, hay una tremenda complicidad. En mi caso, por ejemplo, hay veces que yo decía que buscaba más a mi abuelita que a veces a mi mamá, pero ¿por qué? Por la confianza que de repente yo sentía más decirle a mi abuelita, o que mi abuelita, aunque me fuera a dar un regaño, no iba a ser tan severa como lo era mi mamá, ¿no? O mi papá. Entonces siempre buscábamos como el apapacho y el consejo de la abuelita. Entonces, vamos a procurar seguir haciendo caso de lo que dicen las abuelas, ¿verdad? Siempre ellas nos dieron un buen ejemplo, nos dieron un buen consejo, nos dijeron qué hacer en ciertas circunstancias, nos apoyaron para cuando los papás decían, no, ahora sí le voy a pegar, ahora sí le voy a decir, ahora sí la voy a castigar, siempre como que eran las que se ponían ahí intermedias, ¿no? Para mediar que no nos fuera tan mal en los castigos, que no nos fuera tan mal en los regaños. Y de alguna manera, pues todo eso nos fue haciendo educarnos, nos fue haciendo ser mejores personas y hasta la fecha seguir recordando los consejos de los abuelos y de las abuelitas. Entonces para mí pues este tema tenía que ser algo hermoso para los que quieran escuchar, los que quieran decir que es como un homenaje al que hagamos a la gente mayor, a nuestros abuelos, y que sigamos los consejos que nos dan, ¿verdad? Creo que hoy estamos aquí por ellos, antes que nada, siempre digo, si yo me parezco a la abuelita, ay, pues qué maravilla, ¿verdad? Y por los abuelos es que estamos aquí, si no estuvieran nuestros papás, y de nuestros papás no estuvieran nuestros hijos, y nosotros mismos, entonces hay mucho que agradecerle a nuestros queridos abuelitos y abuelitas.
a las chicas de hoy que son tan modernas, que son tan pues liberales de alguna manera, créanme que si escucharan a la gente mayor, que se dieran el tiempo para escuchar los consejos de sus abuelas, y los que no tengan abuelitas o abuelitos que desafortunadamente a veces pues no tuvieron el gusto de convivir con los abuelos o las abuelitas, pues hay los abuelos de todos nosotros, de otras, de las amigas, de las primas, de las tías, y ellas también tienen ese gran ejemplo para nosotros. Entonces vamos a acercarnos, a compartir con ellos, vamos a pedirles de vez en cuando para que se sientan útiles, que se sientan a gusto de estar conviviendo con nosotros. Vamos a preguntarles, denle su importancia. No importa que nos hayan contado 10 veces la misma historia, pero es algo que a ellos les gusta, es algo que a ellos los motiva, es algo que a ellos los viene dejando algo bonito y se sienten útiles de que todavía los nietos les pidan un consejo o que les digan, ven, ayúdame abuelo a hacer esto, abuelita, ¿cómo se guisa esto? Abuelita, ¿con qué curo esto? De verdad tienen cosas maravillosas que enseñarnos. Los peinados que hacen las abuelas de verdad son fantásticos. Las niñas de hoy no saben hacer una trenza, caray, no saben hacer una trenza. Entonces yo digo, sí les he enseñado a mis niñas, a mis nietecitas de ahora, a mis hijas, que hicieran una trencita, que supieran peinar a sus muñecas, que aprendan a hacer cosas, que a tejer, a bordar, a coser. Las niñas de hoy ya no se dejan, ya no aprenden nada de esto, ¿verdad? Creen que es algo que ya está pasado de moda, que es algo que ya no les interesa. Y créanme que sí, siempre tenemos que saber coser un botón, una servilleta, saber surcir algo que se nos rompió y que nos gusta mucho. Ahora ya ponen un pacho, ponen unas cosas tremendas y no están sabiendo ni agarrar las agujas. Entonces vamos a procurar seguir aprendiendo las cosas que todavía son útiles, muy útiles de verdad. Vamos a procurar que todos estemos en la sintonía de que si tenemos gente mayor en nuestra casa, los abuelos, los bisabuelos, hay familias de verdad muy longevas que tienen abuelitos y bisabuelos y tatarabuelos todavía. Y créanme que es una maravilla. Yo he visitado familias donde hay gente muy mayor y es una hermosura platicar con esas abuelitas ya de verdad de 90, de 100 años. Tenemos aquí en la familia a mi querida doña Amalia Hermosa, que está por cumplir 95 años y la veo tan activa, la veo todavía que no se le olvida nada, que nos cuenta sus anécdotas y eso para mí es maravilloso porque seguimos aprendiendo de ellas. Y llegar a una edad longeva de 90 y tantos años no es nada fácil. Y si llegamos con esa cordura, si llegamos con esa fuerza, con esa vitalidad que todavía tienen, con eso de que todavía se ponen a guisar, que todavía se ponen a lavar trastes, que todavía tienen la paciencia de contar historias, de enseñarnos a tejer, a bordar, a hacer, que nos muestren las maravillas que saben hacer, créanme que es maravilloso. Es algo bendecido y que lo agradecemos tanto. Entonces vamos a seguir los ejemplos de la abuela. Ese es el tema de hoy, los consejos y la plática que tengamos con los abuelos se nos van a quedar por toda la vida, para siempre. Y un día vamos a recordar y vamos a decir qué razón tenía la abuela, qué razón tenían los abuelos al contarnos que era así el camino, que era así esto de tratar a la gente, de la educación, de la cultura. Por algo seguimos teniendo cosas de ancestros totalmente, digo, de miles de años, seguimos teniendo cosas todavía de ellos y es lo que más valoramos, es lo que más valor tiene. Entonces, por favor, ese es algo que es un homenaje, como les digo, cada familia haga el homenaje de tener y la bendición de tener a sus abuelos. Y vamos a seguir los consejos de los abuelos y abuelas porque nunca están de más. Créanme que es maravilloso y es bendición en cada hogar tener un abuelo o una abuela con la que nos podamos acercar a pedir un consejo,
a la que queramos escuchar, a la que nos quiera decir todo lo maravilloso que ella vivió y que ahorita quisiéramos haber vivido esa época y nos tocó otra época, pero que en cada época la educación, la cultura, el gran ejemplo que nos dejaron sigue vigente para todos. Entonces, mil gracias por escucharnos, mil gracias por estar con nosotros. En esta ocasión no hubo casi nadie en vivo, pero vamos a mandar a repetir el programa, lo vamos a compartir. Si les gustó y sus opiniones, aquí las voy a tener muy presentes. Créanme que para mí va a ser maravilloso el que compartan y den el buen ejemplo a los demás también. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Bendiciones.